Sobre la reforma tributaria, muchos celebran los alivios de la reforma para los más vulnerables, como es la rebaja de los aportes a la salud que beneficiará a muchos jubilados en Colombia. Pero hay críticas por las gabelas a poderosos sectores empresariales. Sol Suárez Jaramillo nos cuenta. Sol. Vanessa, televidentes, buenas tardes. Pues después de 4 días de haberse escuchado bullas, gritos, discusiones, peleas entre partidos aquí en el Congreso de la República, hoy es totalmente diferente. Hoy reina el silencio. No se citó a la Cámara de Representantes, no se citaron a los senadores, por lo cual reinó la ausencia de los congresistas en el recinto. ¿Qué va a pasar? A las 8 de la noche entonces cita Senado. Para ellos, como ya aprobaron la reforma tributaria, van a seguir con sus proyectos, pero a las 8 de la noche también cita a la Cámara de Representantes solamente para anunciar el proyecto. No les quedó de otra salida después de que la oposición levantara la plenaria de ayer. Hasta las 12 de la noche pueden empezar a votar y lo van a empezar a hacer. ¿Por qué? Porque ya no tienen la posibilidad tampoco de acogerse al texto que aprobó el Senado. Lo que tienen que hacer es reabrir artículo por artículo, los dos que usted está mencionando, los de pensionados, los de farmacéutica, otros de vivienda, artículos que se aprobaron de forma diferente a lo que ya estaba aprobado en Cámara, los tienen que volver a reabrir para finalmente saber si se acogen a lo que ya aprobaron en esos artículos o si llegan a una conciliación. En el siguiente informe les cuento cuáles son esos cambios que se aprobaron ayer en Senado. El texto de la reforma tributaria aprobada por el Senado autoriza la devolución del IVA a los colombianos más pobres y crea los 3 días sin cobro de IVA. Eso va a permitir que durante esos 3 días que no se va a cobrar el IVA se reactive el comercio y es un beneficio para los consumidores finales. Además, exonera del IVA a las cirugías estéticas. La reforma reduce el pago de los aportes de salud de los pensionados que ganan entre 1 y 2 salarios. La contribución a salud en los pensionados de un salario mínimo de manera gradual, del 12% al 8% en el año 2020 y posteriormente al 4%, tal cual como venía en la ponencia. Para aquellos pensionados de entre 1 y 2 salarios mínimos, a partir del próximo año se reduce su contribución a salud del 12% al 10%. Las bicicletas eléctricas con valor inferior al 1.700.000 pagarán un 5% de IVA. Las que superen ese valor tendrán un IVA del 19%. Si usted tiene un salario mensual superior a los 3.255.000, le aplicarán retención en la fuente y deberá presentar declaración de renta. Y si va a retirar cesantías, escuche esto. Están exentos los colombianos con esta ley de crecimiento, ya se ha aprobado la ley de financiamiento del año anterior, queda exento cualquier retiro de 4 por 1000 en las cesantías que los colombianos retiren. Faltando por aprobar solo 2 artículos, el senador David Barguil renunció como coordinador ponente de la tributaria por estar en desacuerdo con la aprobación de un artículo que pasa de excluidos a exentos los productos de las farmacéuticas colombianas, y explicó por qué. No, señor, uno no le regala 380.000 millones de pesos a un sector que está en bonanza, a un sector que ha abusado, a un sector que ha sido sancionado, como ha sido con los anticonceptivos. Asumo mi derrota y me retiro del recinto, señor presidente. Con la reforma tributaria se crea un plan de salvamento para Electricaribe que le costará al Estado 2 billones de pesos cada año. La reforma tributaria fue aprobada sin la presencia de los partidos de oposición que con cacerolazo se retiraron del recinto para protestar por la iniciativa. ¿Por qué hay tanta controversia con esto de las farmacéuticas? Les explico. Lo que significa que se vuelva ahora exento es que todos los impuestos o el IVA de la cadena de producción de los medicamentos en Colombia se les va a devolver a las empresas, pero solo con la condición de que esa devolución de dinero se transforme en menores precios para el bolsillo de los colombianos. Que los colombianos, cuando vayan a comprar esos medicamentos, pues sientan realmente un alivio. A las 12 de la noche entonces empieza la votación y se espera que sobre las 5 de la mañana ya tengamos vía libre si definitivamente se acogieron a estos cambios del Senado o si definitivamente tenemos que pasar al sábado a una conciliación. Estaremos, por supuesto, informándoles todos los detalles. Desde el Congreso de la República, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol.